Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? ¿Qué está pasando, cariño, que no sois punteros? Yo quiero entregarte tu lectura bonus, pero no hay manera, mi querido Aries. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Ya he activado la opción de miembros del canal. Visiten esa opción. Si les conviene, perfecto. Y si no, pues no pasa nada. Muchas bendiciones, mi querido Aries, ¿vale? Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Es que hay música. Me hubiera gustado cantar la música de Shakira, el jefe o la jefa. Pero cariño, sus palabras son muy fuertes, no puedo. YouTube me va a sancionar, me gustaría, ¿vale? Pero me encanta la música. La jefa, corazón. Pero las palabras son muy fuertes. Yo no sé, YouTube para algunos canales nos sanciona, otros no. Muy bien. Vamos a ver, corazón. Nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo, mi querido Aries. La jefa, el jefe te voy a llamar. Muy bien, corazón. Muy bien. La imagen que yo he visto con el cuenco tibetano, mi querido Aries, es como si fuera la imagen de una madre que está pendiente de su hijo, de su hija, pero también puede ser la imagen, cariño, de la Virgen María, o simplemente muchos de vosotros quizás están preocupados por sus padres, o estás lidiando con un Tauro o con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La otra imagen también, corazón, he visto como si hubiera lo que es una paloma, pero esa paloma es como si estuviera posado encima de una patineta de algún joven. Puede ser que a lo mejor de repente te preocupa un poco que tus hijos salgan a pasear en patinetas, o de repente me dice, Richard, hay algo muy impactante que pasó con esa imagen que yo en estos momentos te estoy mencionando. Lo que siento también, mi querido Aries, siento un Géminis muy fuerte. Siento que muchos de vosotros quizás tienen como esa percepción de que algo hay en casa, de que algo vigila, o de repente me dice, Richard, no sé qué me pasa, que me cuesta quedarme mucho tiempo lo que es en casa. Quiero salir, pero quiero salir huyendo de ese lugar. A veces pasa esto, cariño, por las malas energías, a lo mejor has llevado lo que es una temporada de discusiones, de líos, y toda esa energía se ha quedado ahí. O simplemente, corazón, tienes algún tipo de inseguridad, la cual tienes que trabajar en ello, ¿vale, cariño? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, somos miles, cariño, miles. Richard, ¿y qué música vas a cantar? Una música más suavecita, porque todavía no puedo por la nariz, pero me hubiera gustado bailar, cariño, como Shakira, como una potrilla. Pero no puedo cantar esa música, cariño. Si lo canto, me cierran el canal. Muy bien, vamos a ver, pero está preciosa la música. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Vamos a ver, cariño. Siento un Leo en tu vida, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dicen. Curiosamente, no, yo no le he preparado. Mira lo que sale aquí. Ay, Dios mío. Sale la carta de Rey de Bastos y detrás hay un león. Detrás hay un león, corazón, que representa el signo Leo también. Elemento fuego, también el signo de Leo, Sagitario y otro Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Siento, cariño, que muchos de vosotros posiblemente están actuando de una manera muy confiada o muy confiado. Estás bajando la guardia.
No sé si a lo mejor de repente una persona te ha convencido o tú de repente me dices, Richard, creo que lo voy a creer, le voy a dar lo que es una oportunidad. Estás bajando la guardia. ¿Por qué, Richard, me dices que estoy bajando la guardia? Porque si te das cuenta, este personaje, detrás hay un león. Pero este personaje, cariño, piensa que ese león está durmiendo, que no está cerca, como que has bajado la guardia. Lleva lo que es un basto de fuego para defenderte, pero cariño, si estás de espalda, puede ser que a lo mejor este león te pueda hacer daño, ¿vale? Estás como muy centrada, muy centrado en tus ideas, en tus proyectos, en tus problemas, y posiblemente te estás descuidando de algunas cosas en tu vida, cariño. ¿Por qué? No sé si se logra ver. Si te das cuenta, de este personaje sale como ondas. Aquí hay como un hilito, ¿ves? Aquí abajo también hay como otro hilito. Salen ondas de su mente, cariño. Entonces me dice mi querido Aries, muchos de vosotros, el significado que me está diciendo que tú estás bajando la guardia es porque a lo mejor estás muy entretenida o entretenido en un problema que estás arrastrando hace mucho tiempo, o de repente, corazón, yo que sé, estás muy centrada, muy centrado en un proyecto y estás descuidando a la familia. También puede ser el caso, ¿vale? Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías. Estás un poco distraído, distraída, cariño, como que estás bajando la defensiva. Richard me ha dicho, Pepe Lucho, que ahora va a ser un hombre diferente. Y tú dices, pues Richard, lo voy a creer, Richard, porque lo amo. Estás bajando la guardia. Cariño, yo no digo, Aries, que las personas no cambien. Las personas tienen derecho a cambiar y muchos cambian, pero eso no quiere decir que si esta persona de repente te ha fallado, automáticamente tú lo vas a recibir con los brazos abiertos, cariño. Aquí estoy, Pepe Lucho, cómeme, cómeme. No, tienes que ir con un poco de cautela. Vamos a ver, corazón. O tus enemigos también, mi querido Aries. De repente tú, yo que sé, tienes problemas en el trabajo con una persona y ha habido un cambio de parte de esta persona. Perfecto, escúchalo. Es muy importante escuchar, pero esto no quiere decir, cariño, que la confianza se recupere de la noche a la mañana. Muy bien. Dice, abra su sol interior. Unos hilos de plata salen de su plexo solar y se conecta con distintas partes de su existencia actual. Debe romper esos lazos y comprender hasta qué punto se ha estado aferrando a ellos durante demasiado tiempo, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Aries, también posiblemente tienes en tu cabecita a una persona que no puedes sacar de tu mente. O muchos de vosotros le da miedo posiblemente terminar con una relación que no te lleva a nada, cariño. A pesar que me sale el hilo de la vida que representa hijos, puede ser que tú me dices, Richard, por los hijos aguanto todo. ¿Vale? Es verdad que la relación no funciona bien, pero por los hijos yo aguanto todo. Me dicen, cariño, que tienes que romper con esto, corazón, ¿vale? Porque tú también tienes que pensar lo que es en tu vida y piensa que los niños, aunque aparentemente no se dan cuenta de todo, mi querido Aries. O de repente, yo qué sé, te cuesta aceptar que un amigo o una amiga no es trigo limpio. Me dicen, ya sabes la verdad, tienes que romper con ese hilo, ¿vale? Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver, corazón, signos, signos, signos. Vamos a ver. Me sale un Libra, me sale lo que es un Tauro, me sale Virgo, otra vez Virgo, cierras con un Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? A veces no hay más ciego que no quiera ver, cariño. Es como que el mundo entero, las energías te dicen, esto es bueno, esto es malo, etcétera, etcétera. La letra N, la letra S, la letra G, la letra O, mi querido Aries. Muy bien. Vamos a ver, Aries, por qué tú estás bajando la defensiva, ¿vale? ¿Por qué estás tan confiado, tan confiada? ¿Qué ha pasado aquí? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. ¿Sabes qué siento? Que muchos de vosotros me dicen, Richard, no es solamente que yo he bajado la defensiva o que yo creo en él o en ella. Es como que me dice, Richard, estoy harto y harta de esta situación. Como que te veo muy estresada, muy estresado, porque
siempre has llevado este tipo de discusión, este tipo de lío contigo, ¿ves? Entonces, yo lo que siento, Aries, siento que estás cansado, cansada de esta situación, mi querido Aries, ¿vale? Es como que a veces en nuestras vidas llegamos en un punto en el cual decimos, ¿vale la pena seguir aferrándonos? ¿Vale la pena seguir luchando o estando en este juicio, en este enfrentamiento? Como que para ti es muy importante tu tranquilidad, tu paz mental, Aries. Como que tú me dices, Richard, yo creo que no vale la pena que yo siga luchando por esto porque lo puedo recuperar. Y esto puede estar relacionado también de repente con propiedades, con cosas, etcétera, etcétera. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver, cariño. Mi querido Aries, vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Aries, Aries, Aries. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, cariño. Te has llevado lo que es una decepción. Entonces, yo lo que siento, Aries, siento que muchos de vosotros es como que quieres huir, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, quiero renunciar a todo, pero necesito mi tranquilidad. Vamos a suponer que tú en este momento tienes un conflicto con tu pareja y tu pareja te dice, si tú quieres que te deje libre, pues entonces me tienes que dejar la casa. Y tú me dices, Richard, lo voy a dejar porque ya no aguanto más. Yo particularmente, corazón, me dicen, perfecto, deja a esta persona, pero no renuncies a algo que te ha costado tanto obtener, cariño. Si es algo que te ha costado sudor y lágrima, mi querido Aries, ¿por qué quieres renunciar a esto? En el trabajo igual, en los proyectos. A lo mejor te ha costado mucho llegar en donde tú estás, en la parte económica, y porque aparece quizás un individuo o individua que te hace la vida difícil, no quiere decir de que tú tengas que renunciar a ese trabajo. Puede ser que muchos de vosotros también están postulando continuamente, yo qué sé, para un proyecto, para un contrato, y no te cogen lo que es en la primera. Esto no quiere decir, cariño, que siempre va a ser así. Tú vuelve a postular otra vez. El que la sigue, la consigue, mi querido Aries, ¿vale? Vamos a ver cómo están las energías de ellos o de ellas, corazón. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de la fuerza. Irónicamente me sale un Leo. Hay alguien que te está pensando y puede ser de elemento fuego como también cualquier otro elemento. Pero alguien te está recordando, Aries. La carta también del 4 de bastos. Y esta persona recuerda esos momentos vividos, esos momentos positivos, fiestas, reuniones, encuentros. Quiere decir que te está recordando de una forma buena, de una forma pacífica. Inclusive de repente se pone a pensar qué pasaría si vosotros dos tuvieran una oportunidad de reconciliación, porque esta carta me habla de reconciliación. Quiere tomar una decisión, cariño. Quiere como que soltar algo. Pero si te das cuenta, este personaje está con una venda. Y tenemos lo que es dos espadas. Y tenemos lo que es el símbolo de la luna, cariño. Yo lo que siento, corazón, que ellos o ellas, por X motivos, quieren ponerse en contacto contigo. Tienen tanto ese entusiasmo de saber de ustedes que inclusive de repente renuncian a algo que ya han logrado en su vida. Puede ser que tengan pareja, puede ser que tengan estabilidad económica, puede ser que tengan que renunciar a algo. ¿Por qué? Porque tiene ese impulso, cariño. Hay una persona que en esta semana te tiene pensando constantemente y necesita poder tenerte otra vez en su vida. Una reconciliación, una celebración. Vuelvo a decir, puede ser que este hombre o esta mujer tenga que renunciar a muchas cosas para estar contigo, mi querido Aries, ¿vale? Siento que te recuerda mucho, 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 al margen de lo que haya pasado entre vosotros dos, pero este hombre o esta mujer te recuerda mucho. Que no te sorprenda, Aries, que a lo mejor de repente te enteras que él o ella se ha separado, que él o ella aparece por el país, por la ciudad, por el pueblo donde tú vives, o que él o ella está preguntando por ti. Está con esa euforia de querer saber de ustedes. Muy bien. Tú has escuchado la música, cariño, de
Es un grupo chileno, ¿vale? Punto 6. Yo soy tu romántico viajero que te ama, que te ama. ¿Lo has escuchado? No. ¡Viva Chile, corazón! Soy tu soñador, señor errante. Soy tu eterno acompañante. ¡Ay, por Dios! Yo soy quien te espera en cada esquina y te dice, chiquilina. ¡Ay, me encanta! Soy quien te regala rosas rojas. Rosas, rosas, rosas rojas sin espinas. ¡Ay, me encanta! Te regalaré en cualquier lugar un castillo azul para soñar y soñar. Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor. ¡Ay, me encanta! Chile, te amo. Búscalo, es el grupo 6, ¿vale? Chiquilina. Muy bien, vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios Universo me ayude, mi querido Aries. Ay, por Dios, si alguien me canta esa música, yo me enamoro. Es esto. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Puede ser un Capricornio, pero también puede ser que tú con él o con ella pasaron un divorcio, ¿vale? O esta persona se está divorciando también, porque aquí ha habido un cambio. Aquí ha habido un cambio, o tú le echaste de casa, o esta persona te echó de casa, etcétera, etcétera. La carta del 8 de copas. Hay una persona que no se comunica contigo. Contacto cero. Cero, ¿vale? No sabes nada de esta cucaracha. Puede ser de piel blanca, como también puede ser muy trigueño o muy trigueña. Elemento agua, me dice, ¿vale? Pero puede ser cualquier otro elemento. Veo que esta persona te está recordando, cariño. Veo que esta persona está pensando en ti, mi querido Aries. Veo esto. Cabello largo, castaño y también puede ser rojo o negro. Vive lo que es en una isla o vive cerca del mar, cerca de la costa. Y me lo confirma, cariño. Vive cerca de la costa, cerca del mar. Es una persona que en su momento, quizás tú me dices, Richard, nunca me demostró una seguridad. Una persona que a lo mejor de repente vosotros no sabían ni lo que eran. Me dice, piel blanca, puede ser que no supere los 40 años, pero tú toma lo que mejor suene. Ojos claros tiene, cabello un poquito largo, se pinta de algún color. Es una persona que a pesar de su inmadurez e inseguridad, cariño, esta persona en estos momentos está pensando en ti. Está viendo como si los chanchos vuelan, siempre te recuerda. ¿Ves este cerdito? Mi querido Aries, alguien te está llevando en su corazón, alguien necesita saber de ustedes y te vas a llevar una sorpresa porque siento que tienes impulso. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.